En el año 1945, el mundo estaba pasando por una de las temporadas más difíciles de su historia. Estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, pero estaba casi llegando a su fin. Después de muchos años de batalla, después de muchos años de dificultades, de lucha, de guerra, de muerte, de personas que entregaron su vida por el fin de evitar que se propagara un idealismo que era tóxico y nocivo para la sociedad, en el año 1945 veríamos cómo se cerraba un capítulo importante para la humanidad a través de esa guerra. Pero ese año, durante lo que sería la última ofensiva de los aliados para capturar la ciudad principal de Alemania, que era Berlín, donde se encontraba el epicentro del partido nazi, un grupo de soldados tenía la difícil tarea de entrar en una de las últimas ciudades antes de llegar a Berlín. Y como se pueden imaginar, los nazis estaban de retirada y estaban apeltrechados en esas ciudades que estaban alrededor de Berlín. Y era difícil entrar en ese lugar. Y un grupo de soldados, un batallón de soldados, tenía la difícil tarea de ir ganando ciudad por ciudad todo lo que quedaba por delante antes de llegar a la capital. En esa última ciudad, antes de llegar a Berlín, se encontraron una fuerte oposición. Diga conmigo, oposición. Usted y yo vamos a encontrar oposición cuando vamos a querer expandir el reino de Dios, pero con el favor de Dios vamos a lograr superarla. El capitán de este batallón mira a sus soldados y les dice, tienen una misión. Hay algo importante que tenemos que lograr, que tenemos que hacer para evitar que continúen avanzando las líneas enemigas y poder avanzar hacia la conquista de la capital. Y el capitán le deja esta frase que me llamó mucho mi atención para el tema que iba a compartir hoy. Cada vida que salvemos valdrá la pena. Qué buen lema para la iglesia, ¿verdad? Cada vida que salvemos valdrá la pena. ¿Valdrá la pena el sacrificio? ¿Valdrá la pena el trabajo? ¿Valdrá la pena los recursos, el esfuerzo, los dones, los talentos? ¿Valdrá la pena todo lo que dejemos en el camino? ¿Valdrá la pena el sudor y las lágrimas por ver cada vida salvada gracias a lo que vamos a hacer en este lugar? Al igual que esos soldados, usted y yo hemos sido comisionados por Dios. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros vivimos en un mundo donde estamos siendo constantemente asediados por personas que tratan de decirnos qué hacer, cómo vivir nuestra vida, cómo alcanzar el éxito, cómo tener mejores familias, cómo hacer mejores negocios, cómo tener más dinero. Y vivimos siendo asediados por contenido que trata de enseñarnos cómo vivir. Y a nuestro alrededor tenemos una multitud de expertos a veces, que hablan y dicen cómo debemos alcanzar nuestro propósito, nuestra misión, nuestras metas, nuestros objetivos. Y nos dan diferentes tareas, a veces es más que todo una pantalla de humo, y cuando los escuchamos nos damos cuenta que no tienen nada para decir, ni nada para aportar, pero estamos rodeados de personas que están constantemente compartiéndonos su manera de pensar y diciéndonos, este camino funciona, esto que yo hago funciona. Y muchas veces ponemos eso en práctica y nos damos cuenta que quizás funcionaba para ellos, pero no funciona para nosotros. ¿Le ha pasado eso? Que usted está buscando un trabajo, o usted está hablando con alguien, o usted tiene una meta en su mente y usted ve un montón de videos y escucha gente y va a conferencias y todo eso, y todo el mundo te da su método, pero cuando tú tratas de ponerlo en práctica, te funcionó muy bien a ti, pero a mí no me ha funcionado todavía. Lo que yo me doy cuenta cuando veo eso es que hay una profunda necesidad en nuestra sociedad de dirección, de propósito, de misión. Hay una profunda necesidad por encontrar cuál es el camino a seguir.
Y esas personas solo están explotando una necesidad. Y por eso estamos constantemente siendo bombardeados con contenido que busca trazar la dirección para nuestra vida, porque esa necesidad está allí. Ahora, en un país como el nuestro, y yo no vengo a hablar de política hoy, obviamente, pero en un país como el nuestro, donde hemos visto cómo muchas oportunidades se han desvanecido, se han ido, hemos visto cómo muchos han perdido sus trabajos, hemos visto cómo muchos han cerrado sus negocios, hemos visto cómo muchas personas han decidido emigrar porque sienten que en este lugar no hay nada para hacer, no hay cómo avanzar. Hemos muchas veces caído en la desesperación. Hemos caído en situaciones donde hemos dicho, aquí no hay nada para mí, no hay nada que yo pueda hacer, no hay un objetivo que yo pueda alcanzar, no hay manera que yo pueda lograr los logros que tengo en mi cabeza porque las oportunidades se han desvanecido. Y eso se ha traducido en matrimonios que se separan, personas que pierden su esperanza y se deprimen y se entristecen, en familias que se separan y se van, uno por aquí y el otro por allá, y terminan en lugares totalmente diferentes porque sienten que aquí no hay nada para hacer, no hay oportunidades. Yo pregunto, en un contexto como el nuestro, ¿cómo podemos lograr tener una vida plena, abundante, como la que Dios, como la que Jesús prometió para usted? Eso es una pregunta que mucha gente se hace y yo estoy seguro que usted, ahí donde está sentado, posiblemente se está preguntando eso también. ¿Cómo en este lugar en el que Dios me ha plantado, en este país, en este tiempo, en esta época, en esta situación, cómo yo puedo alcanzar esa vida que Dios dice que será plena y abundante? Y yo hoy le voy a dar una respuesta que quizás no va a ser la respuesta que usted espera, pero sí va a ser la respuesta que usted necesita. Amén. En el año 2016, nuestro país estaba pasando por una de las situaciones más críticas que ha vivido en toda su historia. Muchas personas murieron de hambre, otras personas se fueron huyendo, otras personas bajaron mucho de peso, otros perdieron sus carreras, perdieron sus negocios. Y yo en ese momento asistí a una iglesia donde al finalizar la reunión, una reunión así como esta igual, yo bajaba las escaleras y me encontraba en el camino personas que estaban, no personas solamente, familias enteras que estaban comiendo de la basura. Y para mí eso causaba un choque entre lo que yo hacía y lo que yo veía. Porque en mi cabeza yo decía, la iglesia tiene que ser sensible a las necesidades de la sociedad a la que está sirviendo. Y si nosotros queremos alcanzar a un mundo perdido, tenemos que primero servir a un mundo perdido. Y yo bajaba las escaleras todos los domingos, veía esa realidad y veníamos del salón donde había aire acondicionado, sillas, etcétera, comodidades, y escuchábamos qué bonito todo lo que Dios tiene para decirme, pero yo bajaba las escaleras y me encontraba con esa realidad y eso causaba ruido en mi cabeza y yo me puse a orar por eso. Y en medio de esa crisis, ¿verdad? Dios nos da a mi esposa y a mí una visión de comenzar un movimiento de acción social, porque la iglesia tenía que estar presente en la situación. Y Dios me dijo esto en ese momento, que aún lo recuerdo hasta el día de hoy. Si la iglesia no está presente con la sociedad hoy, no va a ser relevante mañana. Porque las personas van a pensar, ¿dónde estabas tú cuando yo me estaba muriendo de hambre? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba en mi casa pensando cómo darle comida a mis hijos? Dios me dijo eso en ese momento y yo dije, wow. Yo me voy a invertir en esto porque siento en mi corazón que la iglesia debe estar presente en este momento histórico. Y usted dirá, ¿qué tanto puedes hacer? Yo me hacía la misma pregunta. Estamos hablando de millones de personas que estaban pasando por una situación difícil. Y yo simplemente dije, bueno, Dios, aquí estamos con nuestras carencias, defectos y pocos recursos, dispuestos a ayudarte. En el año 2017, justo un año después de eso, comenzamos con un grupo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Nada que ver con este grupo de personas que están sentados aquí. En una reunión donde quisimos inspirar a la gente a asumir y a alinearse a esa visión. Y recuerdo que asistieron como unas 20 personas, de las cuales ninguno de ellos está aquí. Excepto mi esposa que me ama y me sigue a todos lados. Pero hicimos muy buenas amistades con todas esas personas y en ese momento específico Dios usó a ese grupo de personas para hacer algo para Él. Y en esa reunión éramos tan pocos
que yo decía, Dios mío, ¿qué tanto podemos hacer? Y comenzamos a servir, simplemente. Comenzamos a servir. Nos íbamos los domingos, a una reunión o una actividad organizada por una fundación que no tenía recursos. Era una fundación que estaba diseñada para servir a niños en situación de calle. Y el fundador de esa fundación, valga la pena la redundancia, él preparaba todos los domingos una actividad para servir a cientos de personas un plato de comida. A mí ese hombre, y todavía somos amigos, me inspiró de manera sobrenatural. Porque yo decía, wow, si él puede hacer todo esto sin nada, ¿cómo yo estoy cuestionando a Dios que yo puedo no hacer mucho si yo posiblemente tengo más que él? Tengo menos carga, seguro, porque él tenía como más de 20 niños que atender en su casa hogar y aparte de eso atendía todos los domingos a cientos de personas en situación de calle. Y nos fuimos para allá. Un grupo de personas íbamos todos los domingos y mi objetivo en ese momento era que conectáramos con la necesidad, que pudiésemos entender la dimensión del problema, que pudiésemos lograr ser la iglesia en ese lugar y para esas personas. Eso era un domingo. Y los domingos estábamos allí sirviendo, vimos realidades súper fuertes, también vimos la mano de Dios obrar en medio de eso, porque veíamos cómo semana a semana los recursos llegaban para que eso fuese posible. Y usted dirá, ¿qué tanto puede cambiar un plato de comida la vida de una persona? No mucho probablemente, pero sí puede cambiar su corazón, sí puede llenarlo del amor de Dios. Usted sí puede, a través de algo tan simple como un plato de comida, mostrarle a una persona cuánto Dios lo ama. Eso sí lo puede hacer a través de algo así de pequeño. Con el tiempo, ya después de haber experimentado un poco en la práctica cómo era servir a ese grupo de personas tan grande, con algo tan sencillo, entre comillas, yo dije, bueno, vamos a hacer nuestra propia actividad. Y seguimos apoyando esa actividad por un tiempo también, pero al mismo tiempo, al margen de eso, hicimos otra actividad, porque yo decía, ya quizás él puede cubrir el domingo, ahora yo voy a cubrir el sábado. Y por lo menos 2 días de la semana a este grupo de personas le vamos a dar un plato de comida, que quizás sea el único de su día. Y entonces el sábado nos propusimos a irnos a la misma zona donde estaba ese lugar, ya que ya conocíamos a un grupo de personas que iba y disfrutaba de esa comida, y comenzamos simplemente a servir. Íbamos ese sábado con una cabita y nos poníamos allí en el centro de Valencia a repartir una arepa en la mañana con un jugo o algo para que las personas desde temprano tuviesen algo en el estómago. La primera vez que fuimos nos costó que la gente confiara en nosotros. Aun cuando nos habían visto y todo eso, para ellos era así como, vamos a ver si realmente será algo bueno lo que ellos van a hacer. O había escepticismo de si íbamos a volver. Era quizás algo emocional. De repente fuimos ese día y nos sentimos movidos y dijimos, vamos a ir a ayudar, pero nunca más íbamos a volver. Pero semana a semana volvíamos al mismo lugar a servir a ese mismo grupo de personas. Progresivamente, con el paso del tiempo, ese grupo de voluntarios creció y creció y creció. Y con ese grupo de voluntarios crecieron personas también que se acercaban a mí y me decían, yo solo quiero aportar algo. Yo solo quiero dar algo. Yo tengo este dinero, tengo estos recursos y quiero darlo para lo que ustedes están haciendo. Creo que es necesario. Me contactaba gente de otros países, me llamaba gente que yo ni siquiera sabía ni quién era y me decía, me encanta lo que están haciendo, yo quiero hacerlo también. Y progresivamente esa actividad fue creciendo hasta que todos los sábados servíamos a un grupo de más o menos 200 personas, entre niños y personas de edad, adultos mayores, todos en situación de calle. Y usted dirá, ¿qué tanto podemos hacer por ellos con una simple comida? Y yo le preguntaba lo mismo a Dios todas las semanas. Yo decía, Dios, ¿qué tanto vale esto la pena? ¿Qué sentido tiene? Vamos el sábado ahí, nos reunimos, de vez en cuando predicábamos y de vez en cuando compartíamos con ellos la palabra de Dios, porque si algo Dios me ha enseñado es que yo no puedo atar una bendición a decirle algo a alguien. Dios no quiere que yo sea una persona interesada. Dios quiere que yo vaya y haga lo que Él quiere que yo haga. Entonces, cuando se abría el espacio, nosotros compartíamos la palabra de Dios, pero no queríamos atar que la gente pensara que tenían que escucharme para poder comer. Entonces nosotros le dábamos
esas comidas sin pedir nada a cambio, sin esperar nada de ellos, sin exigirles nada. Y le voy a decir algo que me impactaba mucho. Semana a semana, ellos comenzaron a integrarse y a apropiarse de esa actividad. Y nosotros poco a poco llegamos a tener una logística y una organización de 200 personas que se autoorganizaban los sábados para ese momento. Y estábamos creando una cultura inconscientemente de reino. Había excelencia en lo que estábamos haciendo. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, las personas estaban comenzando a asimilar lo que era el reino de Dios. La organización, la excelencia, al que pedía más le dábamos más sin esperar, ¿sabes? Sin pensar si iba a faltar o no. Habían niños que hacían 3 veces la cola y 3 veces le dábamos comida. Esa era una de las cosas que nos caracterizaba en esa actividad. Pero yo todo el tiempo me preguntaba, ¿qué tanto estamos logrando con eso? Y Dios me dijo una vez esto. Y este ha sido todo el tiempo lo que me ha animado a servir a las personas. No nada más de esa manera, sino en general. La bendición que crees que le das a ellos es mayor para ti. La bendición que crees que le estás dando a ellos es mayor para ti. Y yo recuerdo que eso me quitó de mi cabeza todo cuestionamiento, porque lo que estaba siendo transformado no era el corazón necesariamente de esas personas, era mi corazón. Era el corazón de los voluntarios que semana a semana veíamos la mano de Dios obrar y multiplicar lo que Él estaba haciendo en ese lugar de manera sobrenatural. Entonces yo estaba pensando que Dios quería transformarlos a ellos cuando Dios quería transformarme era a mí. ¿Usted ha pensado que cuando usted sirve en la iglesia y cuando usted está llevando la palabra de Dios a un lugar, cuando usted está hablándole a alguien de Cristo, es más la bendición que usted recibe que la que recibe esa persona? Pues de aquí en adelante lo invito a que piense de esa manera. El que está siendo bendecido cuando comparte el evangelio es más usted que el que lo recibe, porque lo que Dios va a hacer en ese lugar, en esa persona, en esa situación, en esa actividad, lo va a bendecir de manera sobrenatural, va a expandir su fe, lo va a hacer creer que hay un Dios sobrenatural y todopoderoso que puede transformar realidades. Entonces yo, haciéndome esa pregunta y Dios respondiéndome, yo llegué a la siguiente conclusión. En medio de una situación tan crítica como la que estábamos viviendo en ese momento, Dios quería transformar el corazón de quienes lo estábamos sirviendo. Y quizás lo que estábamos haciendo no era tan trascendente para quienes estaban recibiéndolo, pero era muy trascendente para quienes lo estábamos haciendo. Usted sabe que cuando los aliados lograron capturar la ciudad principal de los nazis, cambiaron el curso de la historia, transformaron generaciones con lo que habían hecho. Su valentía, su entrega, su sacrificio cambió el curso de la humanidad. Y muchas veces usted y yo subestimamos lo que hacemos porque creemos que tiene poco impacto. Pero la verdad es que usted no tiene ni idea de cómo las semillas que usted está sembrando semana a semana en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en la vida de su vecino, en su iglesia, en las personas que trabajan con usted, en sus amigos, van a transformar generaciones enteras por la gracia de Dios. No subestime nunca el poder que tiene una misión cumplida. Cuando Dios le da una misión, entréguese a la misión. Y sabe que usted y yo tenemos una misión. La misión es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba en estas actividades, ¿verdad? Dios me dio a entender, estamos llevando el reino a este lugar. Estamos llevando el amor de Cristo a este lugar. Y esa es la verdadera misión. Para eso usted y yo estamos aquí. Usted no vino a solo escuchar a una persona e irse a su casa y decir, ay, qué bonito estuvo todo. Usted tiene una misión y esa misión es alcanzar a un mundo perdido, es tocar la necesidad de una sociedad y llevar el amor de Cristo a ese lugar. Así que olvídese que usted es un espectador, usted es un soldado con una misión.
Amén. Toda esa actividad cambió totalmente mi manera de ver el evangelio. Yo estaba pensando que quizás lo más importante era servir a otros, pero lo más importante era que mi corazón estaba siendo moldeado, sensibilizado por Dios. Mucha de la gente que a través de esa actividad nos ayudó a edificarla y a lograr que pudiésemos servir a todas esas personas, fueron las primeras personas en asistir a lo que sería nuestra iglesia posterior a eso. Y allí Dios fue trabajando en la vida de todos progresivamente hasta que el evangelio llegó al corazón de personas que nunca lo habían conocido y que en esa actividad servían a Dios, a veces sin saberlo y a veces sin pensarlo, porque muchos de los voluntarios eran personas que no conocían a Cristo y nosotros le abríamos las puertas y muchas veces eran, opinión impopular, eran mucho mejor servidores que los cristianos. ¿No? Se fue todo el mundo. Muchas veces eran más entregados, más apasionados, menos quejones, más entregados a la obra de lo que muchas veces nosotros los hijos de Dios comisionados por Jesús éramos. Y muchas de esas personas que llegaron allí sin Cristo en su corazón, salieron de esa actividad con un corazón lleno de Dios. Y eso para mí tuvo todo el impacto del mundo, porque una vida transformada por Jesús puede transformar miles. Una persona transformada por Jesús puede transformar una sociedad entera. Una persona tocada por el Espíritu Santo puede marcar la diferencia en una familia, en un entorno, en una sociedad, en una comunidad, en un colegio, en cualquier lugar. Entonces, una persona tocada por Jesús lo vale todo. Esa es la misión. Esa es mi misión. No era dar una arepa, era alcanzar a otras personas para Jesús. Y esa actividad logró ese objetivo. Con mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha preocupación, mucha ansiedad. Muchas veces no teníamos nada para dar y pensamos cómo Dios lo va a hacer. Y llegaban las cosas y llegaba la gente y teníamos un equipo increíble. Hicimos eso posible, duramos creo que, no, ya ni me acuerdo ya. Tantas cosas que Dios ha hecho, de verdad a mí se me olvida. 2 años, ¿verdad? 2 años, todos los sábados. ¿Usted sabe cuántas semanas tiene un año? 52. Más o menos de las 52, yo estimo que 49 por año hacíamos la actividad. Si la suspendíamos era por algo extraordinario. Y más o menos unas 100, casi 100 semanas, repartiendo comida a más de 200 personas semana tras semana. Usted dirá, ¿qué tan difícil puede ser? No, era bien difícil. Pero para la gloria de Dios, vimos el fruto de eso. Y aún lo estamos viendo en las vidas transformadas de muchas personas que conocieron el amor de Cristo a través de eso. Y usted dirá, ¿por qué me estás diciendo todo eso? Estás echando un cuento de, wow, Alejandro sí es calidad, Dios le dio una visión y se cumplió. No, eso no es el objetivo. Pero en las más grandes situaciones de crisis, en los momentos más difíciles de la sociedad y de su vida, donde surgen los más desafiantes y trascendentes propósitos de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Quizás usted ahí sentado hoy piensa, ¿cómo yo voy a servir a Dios si estoy pasando por una crisis? Una crisis en mi matrimonio, una crisis en mi familia, una crisis en mi trabajo, una crisis en mi negocio, una crisis emocional y en mi mente, una crisis de la que no logro salir. Es que en los momentos más críticos, es en los momentos más difíciles donde surgen los más trascendentes propósitos de Dios para tu vida. Así que deja de pedirle a Dios, resuélveme la crisis, sirve a Dios en la crisis, ama a Dios en la crisis, lleva adelante tu misión en la crisis y verás el amor de Dios manifestado en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu sociedad. Si alguien lo cree esta mañana, dígale amén. Si está pasando por una crisis, dígale, Señor, yo voy a servirte en la crisis porque tú vas a darme un propósito divino trascendente para ti en medio de mi situación. 2 años duramos en eso y vimos la mano de Dios allí. Ahora, como seres humanos, tenemos una percepción equivocada muchas veces de lo que significa alcanzar la plenitud. ¿Te has escuchado la palabra plenitud? Plenitud significa estar contento y satisfecho
con todo lo que somos y tenemos. No es fácil alcanzar la plenitud. Y por eso le decía que en el mundo hay mucha gente que trata de enseñarle cómo alcanzar la plenitud. Mucha gente lo asocia con el dinero, otras lo asocian con encontrar la pareja correcta y otros lo piensan como tener el trabajo de mis sueños. Pero eso no es la plenitud. Usted va a tener mucho dinero y la plenitud no va a llegar. Usted va a tener la mejor pareja del mundo y todavía se va a sentir vacío. Usted va a tener el mejor trabajo, el que siempre ha soñado, y todavía va a sentirse insatisfecho. Y eso lo que resulta es que usted y yo agotamos nuestras fuerzas haciendo cosas y logrando cosas que terminan haciéndonos sentir insatisfechos igual. Nos falta la plenitud, no hemos llegado a la plenitud. Por mucho que nos esforzamos, decimos, wow, no logro alcanzar esa meta que es sentirme plenamente satisfecho. Y lo que hacemos generalmente, usted y yo, es culpar a alguien más por lo que está pasando. Nuestro entorno, la inflación, la situación económica, mi esposa o mi esposo, mis hijos, mi familia, y tendemos a buscar culpables de lo que nos está sucediendo, cuando el verdadero culpable de estar muchas veces en una situación de crisis soy yo. Porque me siento tan insatisfecho, no porque Dios no haga nada en mi vida, sino porque yo quiero hacer todo lo que yo quiero. Yo quiero cumplir mi misión. Y usted y yo tenemos una misión única y exclusiva que puede traer plenitud a nuestra vida. Y esa misión se llama llevar el amor de Jesús a lugares donde no ha llegado, a tocar personas con su amor que no han sido tocadas, a abrazar a una comunidad y decirle hay un Dios que te ama, que te levanta y que te da esperanza día tras día. Esa es mi misión, y en esa misión yo encuentro la plenitud que nunca nada más me ha dado. Entonces la raíz de la insatisfacción no es que Dios no tenga un plan para ti. La raíz de la insatisfacción es vivir para la misión incorrecta. Entregar tu vida, tu esfuerzo, tu intelecto, tus recursos, tus destrezas, tus talentos a la misión incorrecta. Mucha gente piensa cómo esos soldados fueron a la guerra a pelear por otra gente, a pelear por unos generales, a pelear por un presidente, a pelear por unos políticos. No estaban peleando por ellos, estaban peleando por un futuro mejor para sus familias. Ellos tenían una misión, y cuando cumplieron la misión se sintieron plenos y satisfechos porque habían logrado algo por alguien más. Cada vida valdrá la pena el esfuerzo. Amigo mío, amiga mía, usted que está sentado ahí, quizá usted llegó a este lugar y usted se pregunta, ¿qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido tiene trabajar todos los días si igual no logro alcanzar el estatus económico que quiero? ¿Qué sentido tiene hacer todo por mi familia si ninguno me agradece? ¿Qué sentido tiene darlo todo en un país que no ha salido adelante desde hace muchos años? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia a servir a un grupo de gente que ni siquiera me agradece y a veces ni siquiera me saluda? Cada vida vale la pena el esfuerzo. Cada vida tocada por el amor de Dios, por el amor de Cristo, cada familia, cada matrimonio, cada persona transformada por el amor de Dios, vale la pena el esfuerzo, porque esa es mi misión y esa es tu misión. Esa es la misión de la iglesia. Cuando nos enfocamos en cumplir la misión que Dios nos ha dado, la vida cobra sentido. Todo tiene sentido cuando nos enrumbamos en la misión de Dios para mí y para ti. Nuestra satisfacción, amigo, amiga, nuestra plenitud tiene poco que ver con el lugar donde vivimos. ¿No? Estoy en Venezuela y las cosas no van bien, entonces tengo que irme a Estados Unidos. Pero resulta que me voy a Estados Unidos y las cosas no van bien tampoco. Y luego me voy a Panamá y resulta que no me está yendo bien tampoco. Y luego me voy a Argentina y resulta que no me va bien tampoco, porque nunca se trató de dónde vives, siempre se trató de la misión que cumples.
Cristo nos dio una misión. Y por esa misión vale la pena vivir. Por esa misión vale la pena entregarlo todo. Por esa misión vale la pena hacer un esfuerzo, dejar sudor, lágrimas y sangre donde sea que Él me lleve. No importa dónde esté, no importa en qué país yo viva, no importa la situación de mi entorno, yo siempre tengo que enfocarme en mi misión, porque esa es la única misión por la que vale la pena realmente vivir y entregar la vida. La causa de Cristo, amigo, amiga, es una causa por la que vale la pena entregarlo todo. Y usted dirá, ¿qué tanto ha hecho Jesús por mí para que yo le dé todo? Jesús lo dio todo por ti. Aún antes de conocerte, aún antes de que tú hubieses nacido, Jesús ya había pensado en entregar su vida por ti. Muchas veces vemos el sacrificio de Jesús como un sacrificio global. Jesús lo hizo por la humanidad. No. Cuando Jesús se sacrificó en esa cruz, Jesús estaba pensando en ti. Jesús estaba pensando en ti. Jesús estaba pensando en ti y en mí. Nos tenía en la mente. Y usted dirá, ¿cómo? Jesús pudo haber pensado en todos nosotros de manera individual. Porque Él era Dios. Y Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo conoce. Y Dios sabía que en este momento tú ibas a estar en este lugar, sentado en esa silla, recibiendo este mensaje. Y cuando Él se sacrificó por ti, estaba pensando en ti. Él no se sacrificó por la humanidad. Él se sacrificó por ti. Porque cada vida vale la pena el esfuerzo. Cada vida de un hijo de Dios vale la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la sangre, toda la tortura, toda la humillación que Jesús pasó, al igual que estos soldados estando en la cruz allí, el último bastión para ganar para ti la vida eterna. Jesús dijo, cada vida vale la pena y yo voy a entregar mi vida por todos y cada uno de ellos para que ellos entreguen la suya por todos los que no están aquí el día de hoy. Dígale a Dios amén. Si usted está dispuesto a cumplir su misión, si usted está dispuesto a entregar su vida al igual que lo hizo su Salvador, porque Jesús lo dio todo, porque usted vale la pena y ellos valen la pena también. La causa de Cristo es una causa por la que vale la pena entregar la vida y entregarlo todo. Yo me fortalezco, y usted pensará, ¿en qué tiene esto que ver con la serie? Yo me fortalezco todos los días, en medio de la dificultad, de los obstáculos, de la situación del país, de que el trabajo quizás no está dando el dinero que yo espero, de que mi familia quizás no está colaborando, de que a veces las personas a mi alrededor quizás no están haciendo las cosas como yo quiero que las hagan. No, eso no es una punta, eso pasa en el ministerio. Yo me fortalezco sabiendo que yo lo estoy entregando todo para Él, que yo estoy haciendo mi misión. De la misma manera, cuando usted se despierte desmotivado, cuando la vida trate de tumbarlo, cuando los obstáculos se presenten, recuerde que usted tiene una misión. Recuerde que usted tiene algo por lo que vale la pena vivir y ese algo es la causa de Jesús. Ese algo es llevar a Jesús a todos los rincones de su entorno, de su familia, de su comunidad y de sus amigos. Esa es una misión por la que vale la pena vivir. Yo vivo para cumplir esa misión y yo quiero animarlo a que usted viva para eso también. Si usted le ha costado encontrar propósito para su vida, si usted le ha encontrado entender el porqué de las cosas a su alrededor, trate de entender menos y hacer más. Yo no entendía nada de eso. Hasta el sol de hoy algunas cosas todavía no las entiendo. Pero lo importante era que estábamos dispuestos. Lo importante era que lo estábamos haciendo. Lo importante era que cuando Dios dio una visión, estábamos caminando en función de lo que Él había dicho. Estábamos obedeciendo la voz de Dios. Y en medio de esa misión vimos muy buenos resultados, tanto en nuestra vida como en la vida de otras personas. Amigo, amiga, vale la pena cada vida el esfuerzo. 3 cosas le dijo Jesús a los discípulos aquí. Se las voy a resumir. En este pasaje que leímos, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. La primera, te ha sido entregado una autoridad. Jesús dijo, se me ha dado autoridad.
¿Qué es la autoridad? Usted tiene el poder. Hay en ti y en mí la capacidad de llevar el mensaje de Jesús a otra persona. Muchas veces cuando vamos a hablarle de Jesús a alguien pensamos, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a pensar que soy un religioso? ¿Me va a decir que soy un evangélico? Amigo, hay poder de Dios en ti. Hay una capacidad y una autoridad divina en ti que ha sido dada por Jesús. Tus palabras no van a caer en un vacío. Tus palabras no van a perderse. Si tú siembras una semilla en una persona para el reino de Dios, esa semilla ha sido sembrada con poder. Y ella en su tiempo dará frutos. ¿Cómo cumplo mi misión? Yo recuerdo que tengo autoridad en Jesús. Tanto como el capitán mandó a sus soldados y los comandó a lograr alcanzar ese lugar, ese bastión en esa guerra, usted ha sido comisionado y su capitán le ha dado toda la autoridad, todo el poder, todas las herramientas, todo el equipamiento necesario para lograr su misión. Amén. Luego dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde están los discípulos? ¿Están aquí? Sí, algunos. Quizás hoy vinieron. Si viniste a este lugar por primera vez, Jesús te ama, tiene un propósito para tu vida. Pero muchos de los que estamos aquí somos unas ovejitas ya gorditas. Ya Jesús nos ha hablado, nos ha amado, nos ha llenado, nos ha dado propósito. Y hoy usted está sentado allí y Jesús te está diciendo, ve, vayan, salgan, vayan a otro lugar donde no ha llegado mi palabra, donde no ha llegado mi amor, y hagan discípulos para mí. Vayan, salga de su comodidad, salga de pensar que las personas van a venir a la iglesia. La iglesia tiene que ir a ellos. No es vengan y los vamos a hacer nuestros discípulos. Es vayan y hagan discípulos. Por eso en nuestra casa, nuestro llamado siempre es a hacer iglesia hacia afuera. Porque muy bonito reunirnos en este lugar, pero hay miles de personas en esta comunidad que aún no han recibido el amor de Dios. Y usted es un soldado de Jesús para llevar el amor de Cristo a esas personas. Así que vayan, vamos y hagamos discípulos. Dios ha puesto en ti, te ha puesto en lugares, entornos, espacios, familias, grupos de amistad, donde la luz de Jesús necesita llegar. No son los mismos que los míos. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos entornos distintos. ¿Sabe cuántas miles de personas podemos alcanzar las cientos que estamos aquí sentadas? Muchas. Y esas personas necesitan recibir el amor de Dios en su vida. Así que vamos, vayan, hagamos discípulos para Jesús. Es un llamado hacia afuera. Y por último, me encanta esta promesa, porque rara vez Dios da un mandato sin hacer una promesa. Y yo reflexionaba y decía, qué bueno es Dios, que sabe que como seres humanos a veces somos egoístas y queremos siempre el beneficio propio. Y aun cuando Él nos salvó por gracia, sin esperar nada a cambio, para quienes estamos en una misión para Jesús, hay una recompensa, hay una promesa. Miren lo que Jesús le dice a los discípulos acá al final. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Wow. Hasta el fin de los tiempos. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, pero hoy está aquí, con su iglesia, con sus hijos, con sus hermanos, con quienes hoy decidimos vivir para Él, con quienes tenemos una misión, a quienes hoy decidimos adoptar esa misión como nuestra misión. Jesús le dice, y he aquí, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Querido amigo, querida amiga, no estás solo en la misión. No eres un soldado aislado de tu batallón. No eres una persona que está tratando de capturar una comunidad entera por tu propia fuerza. Hay una iglesia en la que está Jesús en el centro y siendo la cabeza, que está preparada y lista para ir juntos a alcanzar a esas personas. Somos el pueblo de Dios y Jesús está en el medio y Él nos va a apoyar y Él nos va a equipar y Él nos va a proveer y Él nos va a dar dones y talentos y destrezas para cumplir
la misión. Si usted lo cree, es porque vino hoy esta mañana y dijo, este lugar no es simplemente un lugar para escuchar a unas personas hablar. Hay una misión de Dios en esta comunidad y Jesús me va a acompañar en cada paso de ella. Cada vida salvada valdrá la pena el esfuerzo. Jesús lo creyó en la cruz y por eso usted y yo estamos sentados en este lugar el día de hoy, porque lo creemos también. No, usted no viene a la iglesia a simplemente sentarse y escuchar un mensaje. Usted viene a la iglesia a ser inspirado, a ser retado, a ser desafiado y a ser equipado para cumplir su misión, mi misión, la misión. Y cuando cumplamos esa misión, Jesús nos va a acompañar y vamos a ver su propósito cumplirse en nuestra vida. Vida plena y abundante, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Con esto en mente, yo voy a darle una misión, que es la misión. La semana que viene, como motivo de la cierre de esta serie, vamos a llevar adelante una actividad que hemos hecho muchas veces aquí, no muchas, pero algunas, y que cuando la hemos hecho de corazón, unidos como iglesia, en que esa actividad tenga un impacto en nuestro entorno, ha tenido excelentes resultados. La semana que viene es domingo más uno. Vamos a volverlo a decir otra vez. La semana que viene es domingo más uno.